Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior nos detuvimos en los versículos 23 y 24 de este capítulo 19, donde Jesús dijo a sus discípulos: «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y decíamos que muchas personas no se dan cuenta del humor que nuestro Señor solía usar, y este pasaje es un ejemplo de eso. Hay algunos que sostienen la explicación ridícula, por cierto, de que había una puerta en Jerusalén llamada Ojo de Aguja, que un camello tenía que arrodillarse para poder pasar por ella, y que así la enseñanza era que el rico debería humillarse. Pero el Señor no está hablando en cuanto a eso de ninguna manera. El Señor está hablando en cuanto a un verdadero camello y una verdadera aguja con su ojo. Amigo oyente, ¿cree usted que es posible que un verdadero camello atraviese el ojo de una aguja? Por supuesto que no. Y así también es absolutamente imposible que cualquier hombre entre en el reino de los cielos por medio de las riquezas o por cualquier otro medio humano. Solo Dios podría lograr pasar un camello por el ojo de una aguja. Asimismo, solo Dios puede regenerar a los hombres y darles una nueva vida que es eterna. Muchas personas hoy en día creen que pueden salvarse por lo que son o por lo que poseen. Pero usted es verdaderamente salvo, amigo oyente, cuando reconoce que es pecador, que es como un mendigo delante de Dios, sin nada que ofrecer a Él por su salvación. Mientras una persona crea que puede hacer algo o que puede pagar a Dios por su salvación, no podrá obtener su salvación de ninguna manera, de la misma forma que un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Veamos ahora los versículos 25 y 26 de este capítulo 19 de Mateo. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Y mirándolos Jesús les dijo: «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible». No hay nada, amigo oyente, que usted pueda ofrecer a Dios por su salvación. Cuando usted se acerque a Él con las manos vacías y tendidas a Él por fe, entonces Él le salvará. Él ya ha provisto todo lo necesario para su salvación y gozo eternos por medio de Jesucristo su Hijo, quien murió y resucitó por nosotros, comprándonos vida eterna con su propia sangre. Lo único que podemos hacer es encomendarnos a los méritos de Jesús y aceptarle como nuestro todo suficiente Salvador. Leamos ahora los versículos 27 hasta el 30. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: «He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?». Y Jesús les dijo: «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros». Simón Pedro dijo: «Señor, hemos hecho un sacrificio grande en seguirte. ¿Recibiremos alguna recompensa?». El Señor no lo reprendió. Hay una recompensa para todos los que se sacrifican por amor a Jesús. Muchos santos no conocidos hoy en día, cuyos nombres el mundo ignora, algún día serán los primeros en la presencia de Dios. Y así, amigo oyente, concluye este estudio del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Y entramos ahora en la consideración del capítulo 20. En este capítulo encontramos la parábola de los obreros de la viña. Jesús da el cuarto y el quinto anuncio de su muerte venidera. La madre de Jacobo y Juan pide el puesto a la derecha y a la izquierda de Jesús para sus hijos. Y Jesús da vista a 2 ciegos a orillas del camino. Este capítulo 20 principia con la parábola de los obreros de la viña, en la que el Señor Jesús continúa las observaciones sobre las recompensas que comenzara en el capítulo anterior. Este capítulo trae a su fin la sección que parece marcar el compás de la acción en Mateo. Desde este capítulo en adelante, el ritmo aumenta y el Señor se mueve directamente hacia la cruz. Este capítulo también hace una contribución importante, aclarando mejor conceptos que hasta entonces eran oscuros sobre el presente estado del reino de los cielos. La parábola sobre los obreros en la viña
establece el principio de cómo se otorgarán las recompensas en el reino de los cielos. Que la fidelidad a la tarea y no la cantidad de trabajo hecho, ni su naturaleza espectacular, gobierna el grado de recompensas que se darán. El primer versículo de este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo dice: «Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña». Esta parábola está contiguamente relacionada con el capítulo anterior. Mateo 19, versículo 30 dice: «Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros». Ahora el versículo 16 de este capítulo 20 dice: «Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos». El último versículo del capítulo 19 y el versículo 16 de este capítulo 20 son semejantes, y ponen esta parábola entre paréntesis, la cual es como sigue. De este capítulo 20 de Mateo, leamos los versículos 2 hasta el 16. «Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El dueño de la viña dio a cada obrero la misma suma, haciendo caso omiso del tiempo que trabajaba. Ahora, esto puede parecer injusto a primera vista, pero la aplicación al trabajo de los obreros será la base para las recompensas, y demuestra lo justo que será Dios en dar las recompensas. No es la cantidad de tiempo que uno sirva, ni la distinción o importancia de su posición lo que determina la recompensa. Es su fidelidad a la tarea que Dios le ha encomendado para hacer, no importando lo insignificante ni lo breve que parezca. Algún día el Señor recompensará a alguna ancianita que pueda haber sido miembro de alguna iglesia grande. Entonces el pastor hablará al miembro de la junta directiva y le dirá: ¿La conoce? El miembro de la junta directiva quizá responda: Nunca la he visto antes. Ella no cantó en el coro, ni fue presidenta de ninguna de las sociedades, nunca enseñó una clase en la escuela dominical. Aquella ancianita no ha hecho nada y mira la manera en que el Señor la ha recompensado. Sin duda hallaremos que esta querida ancianita era una viuda con un hijito. Nunca habló a miles de personas como hablan algunos evangelistas y predicadores, pero fielmente crió a su hijito en el hogar. Su hijo llegó a ser misionero y sirvió a Dios. La viuda hizo lo que Dios le dio que hiciera. Alguien dirá: bueno, ella no trabajó con tanto ahínco como yo. Esta viudita, amigo oyente, no trabajó quizá con tanto ahínco como muchos han trabajado, pero Dios no dará la recompensa por la cantidad de trabajo hecho, sino por nuestra fidelidad en hacer la tarea que Él nos ha encomendado que hagamos. Leamos ahora los versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús y sus discípulos parten del valle Jordán, y se dirigen hacia Jerusalén, donde pronto morirá el Señor en la cruz.
Estos versículos exponen claramente que fue la intención reconocida del Señor de morir. Informa a sus discípulos por cuarta vez lo que sucederá en Jerusalén. Sus planes, sin embargo, no concordaron con el programa de los 12 discípulos. Por tanto, el Señor les explica nuevamente sus intenciones. Considere usted, amigo oyente, el significado de todo esto. El Señor deliberadamente fue a Jerusalén para morir en una cruz por usted y por mí. Esto de cierto merece nuestra especial atención. En aquel mismo tiempo en que Jesús da su anuncio significativo sobre su muerte que se aproximaba, la madre de Jacobo y Juan vino a Jesús para pedirle un favor que aparece en los versículos 20 al 21 de este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En cualquier otra ocasión y en cualquier otro tiempo, esta petición hubiera sido una petición muy natural de una madre que tenía aspiraciones para sus hijos. En este caso, sin embargo, ella no comprendía el ambiente ni el sentido de lo que realmente estaba ocurriendo en aquel tiempo. El Señor le contesta, y al leer la escritura siguiente, vamos a excluir una porción que no se encuentra en el griego original en nuestros mejores manuscritos. Los versículos 22 y 23 dicen, Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ellos le dijeron, Podemos. Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el versículo 22, la pregunta, ¿y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?, se omite en los mejores manuscritos. En el versículo 23, la frase, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, también es excluida de los mejores manuscritos. Cuando estos 2 versículos son leídos sin estas frases, el sentido es claro. El Señor no dijo que cedería arbitrariamente el puesto a su derecha ni a su izquierda al que Él escogiera, ni dijo que no había un puesto a su derecha y a su izquierda, sino que será dado a quienes está ya preparado por su Padre. Ahora quisiéramos dirigir su atención de una manera cuidadosa a lo que vamos a decir. La salvación se recibe sin más que pedirla. Usted no hace nada, completamente nada, para ser salvo. Pero su puesto y su recompensa en el cielo se determinan por lo que usted hace aquí. Esto es un asunto muy importante y muchos cristianos lo han perdido de vista. Amigo oyente, ¿qué clase de puesto está preparando usted para sí mismo? Todos debemos trabajar para lograr un puesto, aunque no podemos trabajar para lograr la entrada en el cielo. Recibimos la salvación solo por medio de la maravillosa gracia de Cristo al poner nuestra confianza total en Él. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 14 dijo, «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». La dificultad con los cristianos hoy en día es que son muy pocos los que tratan de ganar algo. Tenemos que reconocer que la salvación es un regalo, pero nos hace falta, en cambio, participar en la carrera para recibir una recompensa. Los versículos 24 al 27 dicen, «Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Los otros discípulos se enojaron porque ellos querían también sentarse en los mejores puestos, a la derecha y a la izquierda del Señor. El Señor da aquí un nuevo concepto sobre el servicio y la grandeza, el cual debe estar muy claro en las mentes de quienes se ocupan en el servicio cristiano. No haga usted a un lado a otros ministros en su esfuerzo por ser un ministro del Evangelio. Si trata de llegar a ser oficial en la iglesia, no llegue a serlo a costa de otros. El camino a la grandeza y la manera de servir es buscando el puesto más bajo. Ahora el versículo 28 dice, «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Bajo la sombra de los muros de Jerusalén, Jesús informa una vez más a los discípulos de la inminencia de la cruz.
Este es un gran versículo y cada cristiano debe aprenderlo de memoria. Este versículo debe estar sembrado y tan arraigado en nuestra mente que cuando llegue la oportunidad para testificar, nos será posible contar exactamente la razón por la cual Jesucristo vino al mundo y cuál fue su misión. Leamos ahora el versículo 29 de este capítulo 20. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Vemos aquí que Jesús y sus discípulos van desde Jericó hacia Jerusalén, que es la dirección opuesta a la que tomó el hombre que bajó desde Jerusalén a Jericó, aquel hombre que cayó entre ladrones. El Señor va desde Jericó a Jerusalén para morir crucificado entre dos ladrones. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no se defendió Jesús ante sus jueces? Cuando fue a Jerusalén para morir, el Señor no se defendió porque tomó el lugar suyo y el lugar mío, amigo oyente, y nosotros somos los culpables de pecado. No hubo ninguna defensa y por eso mismo el Señor no habló en su juicio. Llevó Él nuestro pecado, sufrió nuestro castigo con el objeto de morir en nuestro lugar para que nosotros, usted y yo, amigo oyente, tengamos vida y vida eterna. Acéptele hoy en su corazón como su Salvador personal. Dios le ayude a hacerlo. Y de esta manera ponemos punto final al estudio de hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, y daremos comienzo al estudio del capítulo 21. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer esta porción de la Escritura para que se encuentre familiarizado con su contenido y pueda obtener el mayor provecho posible de estos estudios bíblicos. Es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga maravillosamente.